a todos, bienvenidos a mi canal, el Club de los Bibliófilos, donde hablamos un poco sobre literatura, prácticas del lenguaje, algunos libros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del formalismo ruso. Les recuerdo por favor que si no están suscriptos, que se suscriban, le den me gusta y compartan para que lleguemos a más seguidores. En el siglo XIX, antes del surgimiento del formalismo ruso, la literatura era analizada o estudiada desde otras ramas, como la historia, la psicología, y no desde la literatura en sí. Esto significa que la literatura no era considerada independiente ni autónoma y tampoco existía una teoría de la misma. Es por esta razón que nace el formalismo ruso como un movimiento de reacción al ambiente imperante de los estudios literarios, interesado principalmente por los aspectos formales, es decir, por el procedimiento. Veamos entonces cuáles son las ideas generales de dicha corriente. ¿Qué era el formalismo ruso? Fue un movimiento de la teoría literaria que surgió en el siglo XX y representa una nueva forma de concebir a la literatura y el estudio de la misma. Surge como una forma de darle una fundamentación a la literatura alejada de otras ciencias, con el fin de analizar la obra literaria desde la obra literaria en sí misma. En 1915, un grupo de estudiantes fundó el Círculo Lingüístico de Moscú, y en 1916 un grupo de filólogos e historiadores de la literatura creó la OPOIAS, una sociedad para el estudio de la lengua poética, y ahí es cuando comienzan a tomar fuerzas las ideas formalistas. Estas surgieron en contraposición a las ideas del simbolismo, un movimiento de finales del siglo XIX, cuyos artistas comunicaban ideas a través de símbolos en lugar de representar la realidad. En el siguiente cuadro tenemos la diferencia entre las ideas de los simbolistas previos a los formalistas. En el caso de los simbolistas, el análisis de las obras literarias estaba realizado desde el binomio forma-fondo, es decir, se analizaba la estructura y el contexto de ese texto literario. En cambio, los formalistas analizaban la obra literaria desde un ámbito puramente interno, es decir, el análisis de personajes, de la narración, de los juegos de palabras que se realizaban o que el autor había elegido para dicha obra. En el caso de los simbolistas, el hecho artístico se da gracias a la inspiración del autor, mientras que el formalismo cambia rotundamente esta idea porque cree que el hecho artístico surge gracias a un proceso de creación o trabajo de producción. Y en el caso de los simbolistas, la literatura depende de otras ciencias, no es autónoma, y esto cambia con el surgimiento de los formalistas, quienes creen que la literatura es independiente de otras ciencias y por eso es que ellos creen que debe ser analizada por sí misma y tener un objeto de estudio y ser considerada una ciencia en sí. Pero, ¿qué ideas aportaron los formalistas al ámbito de la literatura? Veamos. En primer lugar, buscan crear una teoría de la literatura en la que se analice específicamente a las obras literarias. En segundo lugar, su concepto fundamental es el de literariedad o literaturidad, a partir del cual se considera que una obra literaria debe analizarse dentro de ella. Por ejemplo, analizando las palabras utilizadas, el juego de palabras, la estructura que tiene el relato, el narrador, entre otros elementos que están dentro del texto literario. En palabras de Jacobson, uno de los formalistas rusos o que llevaban a cabo estas ideas formalistas, este mismo decía: el objeto de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la literariedad, es decir, lo que hace de una obra concreta una obra literaria. Los formalistas conciben a la literatura como artificio, es decir, como un artefacto creado a partir de un procedimiento. Esto significa que toda obra literaria surge de un proceso de producción del autor, y no por obra divina como creían los simbolistas, o por una idea que surge de la nada. Dentro de estos procedimientos de los que hablan los formalistas están la desautomatización y el extrañamiento. ¿Qué es la desautomatización?
Vayamos a lo que es la automatización antes de explicar el concepto de desautomatización. La automatización, según los formalistas, se da en el lenguaje cotidiano, el que nosotros utilizamos día a día, ya que refiere a la realidad o a lo que percibimos como cotidiano, común o habitual. La literatura busca salir de esa automatización del lenguaje, es decir, busca desautomatizarlo. Esto significa que pretende la literatura ofrecernos una nueva percepción de los objetos, es decir, un nuevo significado. Por ejemplo, tenemos la frase un globo de fuego veo a lo lejos, en lenguaje cotidiano. Si nosotros lo pasamos al lenguaje poético, ¿sí? Acá tenemos una metáfora, ¿sí? Si yo utilizo el lenguaje cotidiano, voy a decir un sol veo a lo lejos, pero lo que busca la literatura es salir de ese lenguaje cotidiano y buscar que el objeto sea percibido de otra manera. Entonces reemplazamos la palabra sol por globo de fuego utilizando una metáfora, es decir, un recurso poético. La idea de este procedimiento es generar entonces una ruptura inesperada con lo previsible en aras de una intencionalidad estética. Otro concepto que utilizaron los formalistas es el extrañamiento. Este procedimiento es el que surge de la desautomatización del lenguaje, es decir, de lo que genera esa nueva percepción de los objetos que nos otorga la literatura. Cuando leemos una obra literaria hay usos del lenguaje diferentes, poco cotidianos, que nos generan extrañamiento y ponen al hecho literario en un lugar de singularidad, que era uno de los objetivos de los formalistas, es decir, considerar al hecho literario como algo singular, auténtico e independiente. El autor entonces puede generar extrañamiento a partir de algunos recursos como lo grotesco, la exageración, los contextos poco habituales, lo absurdo, las palabras poco usuales, etc. Entonces, al momento de analizar una obra literaria, eran estos los aspectos que tenía en cuenta el formalismo para poder definir un objeto de estudio que es la literatura. Para cerrar, vamos a explicar cuáles fueron las reflexiones que quedaron sobre el texto literario a partir de los estudios del formalismo. Todo texto literario es autónomo y tiene sus propias leyes. Lo que importa en el texto literario es la musicalidad, el ritmo, lo poético. El significado de las palabras es secundario o incluso nulo. Importa la visualidad del poema, la grafía, el sentido artístico, aunque no tenga un significado en concreto. Se busca alejarnos del lenguaje cotidiano, el comunicativo, para centrarnos en un lenguaje poético. Y por último lugar, toda obra literaria debe causar en el receptor extrañamiento. Bueno, les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Los invito a suscribirse al canal y también, si les gustó mi trabajo, me pueden apoyar siguiéndome en mi red de Instagram como Judith Bibliófila, donde también subo reseñas literarias y temas acerca de la escritura y de la lectura. Saludos.